anime y en estos momentos estamos en la rueda de prensa de la maratón de la RPP, porque Onigiri TV va a estar presente y tenemos el honor de estar frente a frente con el señor Treyes. Es un honor hablar con usted. ¿Qué tal el evento? Cuéntenos sobre la maratón. La maratón estupenda y se va a vestir mucho con vuestra participación y realmente va a ser una gran oportunidad de pasar una fiesta familiar y vestir la carrera. ¿Qué significa vestir la carrera? Darle alegría, darle música, darle personajes alegóricos, como es tu caso, por eso bienvenida. Nunca voy a olvidar que me dijo Abejita Maya. Sí, la verdad, esa era la impresión y me acordé de mi sobrina, que son promoción Abeja Maya, pero además de eso, pues, se nota que llevas el néctar. Ay, gracias. Y eso que no he visto la colita de la abeja. Bueno, ya no puedo, mi edad sería perjudicial para el polen. Ah, ya, muy bien, lo tendré en cuenta. Y díganos, ¿por qué esta fecha, mes de octubre, para la maratón? ¿Será por el Señor de los Milagros? Bueno, mira, empezó en diciembre, se bajó a octubre por ser el mes del aniversario y por todo lo que trae consigo octubre, pero luego vino este tema de la Semana de Lima y entonces ya se convirtió en una prueba tradicional de la Semana de Lima, en la carrera de Lima, y eso nos complace muchísimo, ¿no? Se ve tan atractivo. Caramba, me quedé sin palabras. ¿Está bien? Esa es la idea. Onigiri TV, realmente los felicito por esta originalidad. Veo que están además con logo en 2 idiomas y me gustaría conocer más de ustedes. Realmente los felicito. Muchísimas gracias. Listo, cuando quieras. ¿Ya? Y seguimos aquí en la rueda de prensa de RPP por la maratón de RPP. Díganos, señor Ricardo, ¿qué expectativas por esta maratón? Las mejores, agradecerles a ustedes por su presencia, su alegría, la originalidad y todo lo que van a ofrecernos. Siempre hemos soñado que este tipo de actividades definitivamente puedan ofrecer al público más allá de lo común que se ve en el medio. Y la verdad, con ustedes rompimos esquemas. Muchísimas gracias también por invitarnos. Sí. Ya, la 9ª maratón, ¿verdad? Exactamente, sí, es la 9ª celebración de este encuentro atlético que une a todos los peruanos saludablemente. Es una festividad que cada día va ganando importancia. Es una celebración que comienza desde el mes de febrero con una serie de carreras conceptuales, recreativas para llegar a este encuentro, donde todos los ingenios, todas las energías, toda la alegría y la buena vibra se juntan para que el país avance unido atléticamente en este encuentro atlético. Y como usted, uno de los organizadores, ¿qué ideas, qué es lo más difícil que ha pasado para hacer esta gran maratón? Lo más difícil, convocar. Somos un país que recién está comenzando a despertar a la idea de las actividades saludables. Persuadir a la gente que salga a entrenar es un asunto complicado que hemos ido superando poco a poco, no ha sido tan fácil. Movilizar a las personas para que por lo menos participen de la actividad, pero el voluntariado, instituciones como ustedes definitivamente van contagiando a otras. Es una cadena interminable, virtuosa, que va sumando marcas, van sumando instituciones, policías nacionales, sector de salud. Es un esfuerzo compartido. Es siempre mejor hacerlo con conocidos y con amigos y con nuevos por conocer, ¿no es cierto? Exactamente, y ustedes están en esa maravillosa lista, anotados con lapicero azul, por siempre. Con una carita feliz. Exactamente, muy feliz, diferente, que le vamos a transmitir al país. Esa cara que mucha gente cree que no tenemos. Bueno, pero no somos gente que estamos un poco todavía como retraídos en nuestro corazón, guardando creo el 90% para otra vez. ¿Cuándo? Ahora, este domingo, junto a ustedes vamos a, por supuesto, a explotar de alegría. Queridos amigos de Onigiri TV, bienvenidos a este acontecimiento deportivo. Los saludo con mucho cariño y les dedico realmente todo nuestro empeño en nombre de KNK. Nuestras felicitaciones por todo lo que hacen en favor de esta celebración que une a todos los peruanos. Felicidades. Muchísimas gracias, ya saben, vengan a la maratón. Si estás gordito, tienes que venir a la maratón por una buena causa. Señor Charles, cuéntenos, la caja de Trujillo, ¿usted es de Trujillo primero? No, yo soy de Lima, pero me siento como un trujillano por pertenecer a la gran familia. Y a ver, ¿qué nos va a dar en la maratón?
Bueno, la Caja Trujillo más que nada está complacida en participar en este gran evento. No solamente está ayuda al Perú en la parte económica y social, sino ahora estamos en lo que es todo lo que es deporte, ayudar al atletismo. Y bueno, pues contento de participar en este tan lindo y muy buen evento. Muchísimas gracias. Y esto fue el señor Charles de la Caja Trujillo. Fresia, ¿cómo has estado? Muy bien, muy contenta y sobre todo de conocerte, ¿verdad? Yo también estoy emocionada. ¿Vas a correr tú también en la maratón? Sí, pero de otra manera, con todos ustedes invitándolos para la maratón de RPP del domingo 24 de octubre y Oniri también va a estar ahí, así es que vengan chicos. ¿Vas a estar con tu polito amarillo? Con mi polito amarillo voy a estar corriendo y también voy a estar corriendo a tu lado. Entonces invita a todos tus nuevos fans, Fresia, que vengan a la maratón a verte. Muy bien chicos, los invito el domingo 24 de octubre desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde a la maratón de RPP. Son 21 kilómetros, 10 kilómetros también y un recorrido familiar para que se integren todos ustedes de 2.5 kilómetros. Los invito, va a estar chévere, todo el Perú va a estar ahí y Oniri también.